En la actualidad encontramos diferentes discursos en relación al derecho a la educación y cada uno de ellos tiene que ver con posturas y debates que se han dado a lo largo de la historia y que han conformado modelos políticos y económicos que han delimitado y dado rumbo a las políticas educativas en la Argentina. A los fines de poder comprenderlo, comenzamos nuestro análisis hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, momento de la organización del Estado Nacional Argentino. Por estos años encontramos que Argentina ingresa a la División Internacional del Trabajo a través del modelo agroexportador, el MAE, como exportadora de materias primas. Durante este periodo se consolidó la élite gobernante conocida como la oligarquía, que se reconocía a sí misma como un grupo sin identidad, pese a que en el territorio habían otras identidades como los inmigrantes, los gauchos y los pueblos originarios. En este contexto comienza a debatirse en los parlamentos posibles políticas educativas con los fines de formar a los argentinos. Las principales propuestas se vieron reflejadas, en primer lugar, en el Congreso Pedagógico de 1882. La disputa se dio en términos de la Ley 1420, que establecía que la educación sería común, obligatoria, graduada y gratuita. Otra cuestión que se comenzó a debatir en esta ley fue la laicidad, es decir, la idea de incluir o no contenido religioso dentro de las escuelas. Este debate se retomará más adelante. Dado que no todas las provincias aplicaron la Ley 1420, en 1905 se propone en el Congreso la Ley Laínez en función de que el Estado Nacional interviniera en las provincias en el caso de que éstas solicitaran dichas escuelas nacionales. Hacia 1943 ocurren acontecimientos a nivel mundial que repercuten a nivel nacional. Así, la crisis del 30 genera prácticas para la formación de un nuevo proyecto económico para la reorganización de los aparatos del Estado. El modelo económico oligárquico liberal que hasta ese momento invertía fuertemente en el mercado de exportación se vio obligado a tomar otras medidas, comenzando así el auge de inversiones en el mercado nacional y fomentando la intervención del Estado en la economía y en el proceso de industrialización. Surge el modelo económico ISI. Esto implicó un importante reordenamiento de la población en el territorio nacional, lo cual se tradujo en una mayor urbanización. Esta crisis política se encuentra con el surgimiento de un nuevo líder que con ayuda de los sectores populares van tomando fuerza en la sociedad. De esta manera, el Estado oligárquico liberal que regía hasta ese momento pasa a ser un estado de bienestar. El peronismo se vuelve garante de los derechos sociales y aparece una nueva necesidad de cubrir las demandas de los sectores populares y fue central en la elevación de los niveles de calidad de vida. Tiene intervención en diferentes áreas como el área económico-social con beneficios sociales como el gasto en vivienda y la creación de diferentes organismos como los ministerios, las secretarías y las fundaciones. Y hacia 1947 se crea la ley del voto femenino con una fuerte preponderancia de la cultura del hogar. Pero el alcance más amplio del bienestar durante los años del peronismo fue en el terreno de expansión de la educación. Permitió el acceso al sistema educativo de amplios sectores populares, principalmente a la enseñanza secundaria y técnica. Así, este régimen crea la CENAO y la UON. Sin embargo, había un profundo divorcio entre el gobierno y las élites intelectuales que se consideraban totalitarias y fascistas. Andando el tiempo, hacia 1945 comienza a delinearse en la Argentina un proceso de cambios en el estado de bienestar que regía hasta ese momento, comenzando así un proceso de aproximadamente 10 años de dictaduras militares y totalmente antiperonistas. Durante este periodo, Leonardi comenzó a establecer medidas de represión, que fueron acentuadas por Aramburu mediante una dictadura y represión contra el movimiento obrero a través de la ley marcial. Esta ley sostenía que todo oficial vinculado a los levantamientos peronistas sea fusilado. Con esto, además, se buscaba derogar la Constitución Nacional establecida por Perón en 1949. En el intento por encontrar ajustes económicos, políticos y sociales, comienza a intensificarse el desarrollismo. En la Argentina es asociado a la figura de Arturo Frondizi, quien asume en 1958 como una salida democrática hacia la situación que venía aconteciendo. Este impartió políticas económicas de ajuste mediante la privatización de sectores que eran costeados por los fondos públicos. De esta manera comienza el proceso de subsidiarización del Estado, mediante la cual se promueve la inserción a nivel nacional de empresas extranjeras,
para explotar los recursos naturales y la administración de lo que eran los servicios públicos. A su vez, buscaba una inmediata inversión de capitales provenientes desde el extranjero. Para ello, accedió a créditos internacionales como los del Fondo Monetario Internacional. Estos organismos unilaterales accedían con una serie de requisitos como, por ejemplo, políticas de ajuste en el Estado, el congelamiento de los salarios y con cambios en las políticas educativas. En este sentido se sustenta el ideario de capital humano, donde se van fraguando postulados de productividad, calidad, eficiencia y eficacia al servicio de los modelos europeos de desarrollo clásico. Así se va conformando un sujeto con claros fines de servir al mercado. En cuanto a las políticas educativas que se implementaron, se da la transferencia de todos los servicios nacionales hacia las provincias y municipios partiendo de la ley de presupuesto. Polémicamente, el gobierno de Frondizi proponía ceder a las universidades privadas la capacidad de otorgar títulos universitarios. Estas propuestas fueron reforzadas en el régimen de Onganía, quien propuso un proyecto de ley Astigueta Borda hacia 1969. Allí se establece la formación técnica y se señala la subsidiariedad por parte del Estado hacia los servicios educativos y se fomenta a su vez la educación cristiana y el desarrollo de la seguridad nacional. Onganía derogó la ley Laínez para detener todo crecimiento de la participación directa del gobierno nacional. Estas propuestas generaron históricas manifestaciones con oscuras consecuencias. Así, tras una profunda crisis social en América Latina, con una sociedad organizada en contra de los modelos político-económicos que se querían implementar, en Argentina, a partir del año 1976, se impone el modelo de reorganización nacional de la mano de Jorge Rafael Videla, dando inicio al periodo de un Estado terrorista que impartía miedo mediante el accionar de las Fuerzas Armadas ligadas a un proceder clandestino. El sistema educativo fue el lugar privilegiado para su puesta en acción, dado que estos regímenes sostenían que fueron las escuelas y las universidades las encargadas de generar el caos social. Al servicio del proceso de reorganización nacional se implementaron algunas medidas como la Operación Claridad, que tenía como objetivo claro el espionaje hacia personas de educación y materiales bibliográficos con el fin de erradicar todo el tipo de acción política dentro de los sectores educativos. La censura de libros y la quema de grandes cantidades de textos que marcaron un gran control ideológico. El documento, subversivo en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, elaborado en 1977, se trataba de que docentes y estudiantes supieran que entre ellos había un enemigo que debía ser erradicado, ya que corrompía los ideales cristianos y nacionales a los que este nuevo régimen aplicaba. El disciplinamiento cotidiano tenía que ver con el orden represivo dentro de las aulas mediante normativas reglamentarias muy estrictas. Estas medidas tuvieron gran repercusión a nivel económico y social y se propagaron incluso hacia finales de los 70. Cuando concluyó los periodos de regímenes de facto, se mantuvieron continuidades dictatoriales con una fuerte imposición autoritaria y una economía de privatización, dando lugar a una democracia basada en el control capitalista. Esto, sumado a la crisis económica en la que quedó Argentina post-dictaduras, llevó a la nación a requerir de préstamos de organismos internacionales. Para que estos puedan ser otorgados, los organismos internacionales plantearon una serie de condiciones a cumplir que fueron planteadas hacia los años 80 por el Consenso de Washington. Este establecía lineamientos específicos para el área educativa que tenían que ver con lógicas meramente mercantilistas, desplazando así la idea de democratización de la educación por un discurso ligado más a la equidad, la calidad, la eficiencia y la eficacia. Al servicio de esto se sanciona la Ley de Transferencia del año 1991, que posiciona la educación como un bien individual. Así, el neoliberalismo se descentraliza de los mecanismos de financiamiento y gestión del sistema, pero se reserva para sí la centralidad del control pedagógico. Ante esto, las escuelas quedan subordinadas a la rendición de cuentas mediante parámetros determinados en función del desempeño docente. Estas reformas fueron implementadas durante el gobierno de Carlos Menem. Entre las medidas implementadas encontramos la Ley Federal de Educación de 1993, la cual sostenía nuevos modos de gestionar las instituciones mediante una autonomía y total responsabilidad de los resultados que allí se dieran. En este punto la intervención del Estado es mínima.
Al servicio de esto es donde se prepondera la separación entre lo estatal y lo privado, constituyendo lo estatal como aquello ineficaz e ineficiente en la utilización de los recursos, burocrático, alejado del control de los usuarios y carente de innovación, y lo privado como lo eficaz, lo eficiente, productivo, ligado a un espacio de mayor autonomía con una gran capacidad de innovación, que a su vez ofrece una amplia variedad de instituciones entre las cuales las familias pueden elegir. Desde estas perspectivas económicas, autónomas y creativas, se tiende a conformar un ideario descalificativo hacia los docentes, quienes quedan como responsables de cualquier irregularidad que se diera en el sistema educativo. Hacia 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, las propuestas en materia educativa continúan y más bien se profundizan las políticas tomadas en los años 90. Se implementaron leyes que profundizaron la alianza con los sectores privados bajo la postura técnica del profesionalismo. Por lo tanto, vemos que el objetivo central continuó siendo mantener la gobernabilidad del sistema a través de un cuestionamiento formal a las políticas adoptadas durante la década pasada. La mayoría de estos lineamientos han sido perpetuados hasta la actualidad.